agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, porque soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti.
Buenos días, hoy es domingo y son las 11:30 de la mañana y el tema que vamos a ver es el poder de su palabra. Gracias a Dios porque nos podemos ver y sobre todo poder disertar algo sobre su palabra de Él y tomar lo mejor que podamos para aplicarlo en nuestra vida. Vamos a orar y leeremos el texto principal y vamos a cubrirnos con la sangre de Jesús. Padre, nos cubrimos con tu sangre preciosa desde la coronilla de la cabeza al último de los pies, porque vamos a estudiar tu palabra. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento de lo alto, Señor. Permíteme, Señor, permítenos que afecte nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor, y nuestras acciones, nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Padre Celestial, por lo que haga, Señor, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda honra y toda gloria por ese hermoso sacrificio en la cruz. Amén. Bien, vamos a ver esta preciosa palabra, el poder de su palabra. La mayoría de nosotros no creemos en Dios, pero no creemos en el poder de su palabra. Pero vamos a ver algo sobre este personaje tan precioso como fue Caleb. Y dice en Números capítulo 14, versículo 24, Dios habla hoy, dice lo siguiente: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él lo dejaré entrar en el país que fue a explorar. Y sus descendientes se establecieron allá. Fíjense nada más, qué maravilloso cuando vemos que a alguien, cualquiera que haya conocido a Cristo, tiene la oportunidad y el poder de su palabra. Por ejemplo, Caleb en ese entonces, que había este tipo de líderes, dice que ha tenido un espíritu diferente. Eran 12 espías, uno de cada tribu, pero fueron y allí estaba Josué y estaba Caleb. Pero algo tenía este varón de Dios que tenía un espíritu diferente y ese espíritu a que estaba totalmente definido a obedecer a Dios fielmente. Quiero sin variantes, que sí me gusta este versículo, que yo creo en esto, que no creo en lo otro. No, él creyó totalmente porque tenía un espíritu diferente y tenía un espíritu de obediencia y de fidelidad. Entonces, vemos tantos ejemplos, pero a veces la corremos tan deprisa que no entendemos cosas maravillosas que son para nosotros. Y dice, a él sí lo dejaré entrar en el país que van a explorar. Quiere decir que, a él sí lo voy a dejar entrar. Qué interesante, por ese espíritu diferente y obediencia fielmente a la palabra nos permite ir al siguiente paso que él tiene para nosotros. Y no nada más llega para ti y dice, y sus descendientes se establecerán allá. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha dado, cuando hay obediencia, cuando hay un espíritu diferente, cuando le creemos fielmente, nos da oportunidad de bendecir nuestras generaciones. Él dice, sus descendientes los voy a llevar allí donde está Caleb. ¡Wow! O sea que es un Dios que piensa no nada más en nosotros, sino en nuestra descendencia. Pero tienes que ser totalmente obediente y fidelidad. Todos tenemos un propósito de parte de Dios, por lo cual fuimos llamados, pero tristemente no todos alcanzaron porque no permiten que el Señor los transforme. A veces nuestras estructuras mentales, físicas, no nos permiten hacer los cambios necesarios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no permitimos que Dios actúe. Siempre creemos como concebimos y como nos enseñaron
gracias a Dios por ello, pero tú tienes que tomar cuando ya Dios te revela y esa intimidad, tú puedes dejar que Dios te transforme. Aquellos que no lo alcanzan es porque no aceptaron el camino de la cruz en su vida. ¿Cuál es ese camino? Ya hablamos de eso, que es camino de muerte. Muerte a tus pensamientos, muertes a todo tú. No, ya no vas a ser crucificado como mi Señor Salvador Jesucristo. Pero aquel que me sigue, tome su cruz, significa que tenemos que hacer los cambios diferentes en nuestra vida. Si tú no lo permites, está bien, Dios te dio un libre albedrío, pero Él quiere llevarte a un conocimiento más profundo. Isaías 55:11 dice, Reina Valera contemporánea, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve vacía. Y esto es verdad. Sino hace todo lo que yo quiero, lo que Dios quiere, y tiene éxito en todo aquello para la cual lo envié. Quiere decir que si nosotros entendemos esta palabra, Él tiene un proyecto diferente del que tú y yo concebimos. Es importante que nosotros sepamos que somos gente, somos creación, que si nos habla el Señor es obediencia y nos va cambiando y transformando día con día. Depende de la intimidad que uno tenga con Él. Por eso Él va a hacer, dice, lo que tiene proyecto para tu vida, pero si uno nos pregunta cuál es ese proyecto, son tantas cosas tan maravillosas que tiene. La palabra de Dios es tan poderosa que transforma vidas mientras el creyente permanece en constante lectura. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que tener una expectación para leer su palabra. ¿Cómo debemos entrar a leer su palabra? Claro, antes de leer, si nosotros recordamos los holocaustos, los sacrificios, Él se tenía que lavar para entrar a escuchar la palabra, para poder leerla en los antiguos, antes de Cristo, cuando estaban todos los holocaustos. ¿Por qué? Porque tenía que leer la palabra de Dios. Y había algo que hacer, no se metían ahí al santuario. Si se metían así con toda esa cosa que traemos a veces, se iban a morir. Y se morían. Iban amarrados para que pudieran arrastrarlos y sacarlos. La palabra de Dios es tan viva que aunque fue escrita hace miles de años, con sus leyes, preceptos y consejos se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Esa palabra es viva y eficaz. Cuando llegamos al conocimiento de ella, tantas promesas que el Señor ha cumplido. Es efectiva. Es tan efectiva que cada versículo puede inspirar a muchos mensajes que sacamos de acá de su palabra, y todos van a cumplir su misión a la que, como dice, fue enviada. A mí me dio una palabra cuando me convertí por primera vez: cree tú y toda tu familia va a ser salva. Lo declaré, me puse como loquito a evangelizar, papá, mamá, mis hermanos, y tengo una descendencia bendecida. Eso es importante creer, ¿no? La palabra de Dios es poderosa. ¿Y por qué es poderosa? Se preguntan. Porque es el Dios mismo. Él dijo, yo y mi palabra somos lo mismo. Bueno, es poderosísima. Está escrita acá, pero eso se maneja por la fe. Esa preciosa fe. Bien, vamos a ver 3 puntos importantes sobre tus palabras. Tus palabras crean tu realidad. ¿Cómo es posible que esto actualmente crea de creación mi realidad? Vemos en Números, capítulo 14, 28, Reina Valera contemporánea, y dice así: el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Es lo que el Señor le habló. Ya he escuchado las protestas de los hijos de Caleb, de Israel, y cómo se quejan de mí. Pues diles de mi parte, dijo Dios a Moisés y a Aarón, vivo yo
vivo yo, que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. O sea que el Señor estaba cansado, ya queja, no le creían, se quejaban que pues, no había esto, que no al otro, que querían carne como Egipto, querían chorizo, el tasajo, el chicharrón, todo eso que añoraban y desecharon el maná. Imagínense comer el maná que viene del cielo. Imagínense cómo iba a ser. Fue alimentado nuestro pueblo y el pueblo de Dios, y no se dieron cuenta de que era lo que su cuerpo necesitaba, lo que su Creador les envió. Pues aún así se pusieron a hacer todas estas barbaridades que Dios le está diciendo a Moisés y Aarón. Sus murmuraciones. A veces murmuramos. Entonces Moisés se presentó delante del Señor para rogar misericordia por un pueblo rebelde. Y Dios lo perdonó. Se interpone. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres matarlos? Dime por qué. ¿Qué van a decir que nos sacaste para matarlos en el desierto? Esa intercesión de Moisés es fabulosa. Cuando dijo, acuérdate que es tu pueblo. Imagínense, nosotros tenemos hoy un abogado que es Jesucristo. Dice, abogado tenemos y está intercediendo por todas, dile al que está a tu lado, por todas tus barbaridades. ¿Amén o no amén? No pasa nada. Si se lo dice al que está a tu lado, te va a enseñar, como dicen en mi pueblo, toda la mazorca de una sonrisa, ¿no? Entonces Moisés presentó al Señor y hubo misericordia y Dios los perdonó. Sin embargo, ellos nunca dejaron de quejarse por todo. Y al final recibieron lo que habían sembrado con sus bocas. ¿Saben lo que pasó? No entraron en la tierra prometida. Todos quedaron en el desierto. ¡Qué tremendo! En Números 14, 22 de Reina Valera contemporánea, vamos a leer. Entonces el Señor dijo, yo los he perdonado tal y como me lo has pedido, le dice a Moisés. Pero tan cierto, estamos leyendo ahí en la pantalla, pero tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, las cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme. Qué interesante cuando vemos que la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Él, es lo que nos hace estar agradecidos con nuestro Señor. Pero el pueblo así siguió, no le quisieron obedecer, dice la palabra. Es de suma importancia, pues, que entendamos esto. El mundo espiritual, en el mundo espiritual que nos movemos, tus palabras son una sentencia declarada que funciona como una orden. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos la palabra, se hace, aparece la palabra, dices la palabra. Señor, respalda las palabras que tú estás diciendo, que es su misma palabra, y se hacen, se producen los milagros. Traer del área espiritual la realidad a un área material. Es tan maravilloso eso, pero ese poder está en ti y está en mí. Es como una orden, funciona como la orden. Entonces, si eres ligero de lengua, hablas sin pensar, estás provocando tu propia ruina. Es por eso que Dios le insistía al pueblo de Israel que hablaran su palabra en todo tiempo. Vemos pues al salir en tu casa, en la puerta, al camino, al regresar, al acostarte. Hay una serie de veces que, ¿qué quiere decir? Es una constancia. Y es que muchos dicen, pues voy en el camino, ¿para qué? No, dice, la palabra dice que si vas en el camino, cuando vais allá y cuando regreses a tu casa y cuando antes de acostarte, al acostarte, al levantarte, es vivir intensamente la presencia de Dios.
Eso es lo que Él quiere. Entonces, era en todo tiempo. Por eso es importante no aburrirse, sino tener, cuando uno tiene expectación de su palabra, es maravilloso. Sueñas leerla, te emociona leerla, y cuando ves las historias, ¡wow!, te ves la misericordia de Dios. Como podemos ver también la desobediencia del pueblo por no creer en la palabra de Dios. Entonces Josué, por eso Josué le digo, dio órdenes, papá. Le dijo antes, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él día y noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Y dice, y así harás que prospere tu camino, pero no nada más eso, sino dice, y todo te va a salir bien. Vamos, si tenemos la seguridad que todo nos va bien, desde mañana que te levantas, le dices, buenos días, papito, y ahora qué vamos a hacer, y esa plática, ¿no? Tan maravillosa, de tal manera que puedes decir, ¿y ahora qué planes tienes? Porque pues, yo no los conozco, pero tú tienes muchos planes para mí. Bueno, eso es lo que dice tu palabra, y ahí nos vamos. Es maravilloso. Pero esa parte que estamos platicando casi no nos las enseña, que debería ser lo primero, ¿no? Número 2, tus palabras dan fruto. ¿Qué quiere decir? De que tus palabras producen un fruto agradable al Señor. Dice en Proverbios 18:21, Reina Valera contemporánea, el que ama la lengua comerá sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Entonces, eso es lo que dice Proverbios. Hemos aprendido a leer Proverbios, gracias a Dios. Pero dice, el que ama la lengua comerá de sus frutos. ¿Para qué? ¿Para vida o para muerte? Esto es maravilloso. Entonces, tus palabras provocan lo que tú dijiste, lo que tú pronunciaste, lo que tú enviaste. Eso es lo que pasa. Si pronuncias palabras que ofenden y que hieren, esas mismas palabras que dañan a otros, te dañarán a ti. Vaya, es algo lógico, porque lo que siembras, cosechas. Tus palabras dan fruto, para bien o para mal. Así está la ruina de la persona, por sus palabras son condenados. Así es, y todo lo hemos leído, como dice Jesús. Lucas 13:3 en TLA, lo que dice la palabra de Dios. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegarán a saber todo el mundo, dice esta traducción. O sea, no quedan allí nada más. Lo que digamos en secreto va a ser pronunciado a todo el mundo. ¡Wow! Pues es cuestión de meditar como hablamos, ¿no? Si no tienes firmeza en tu fe, ¿qué quiere decir? Firmeza en tu carácter. No tienes cuidado en tu forma de vivir. Entonces estás expuesto a un sufrimiento innecesario. Quiere decir que el fruto de nuestros labios provocará en tu vida un sufrimiento innecesario. No tenemos por qué hacerlo. Hagamos los cambios necesarios. Por eso, la exhortación constante del Señor es que su palabra esté continuamente en nuestros labios, para declararlos, para ti, para otros, para bendecir a otros, para declarar si hay una enfermedad, actuar como Jesús dijo, porque dijo, sobre las enfermos pondrán las manos y sanarán, echarán fuera demonios. Ese poder está en nosotros. No podemos decir que se quedó ahí en pasado como muchos piensan. La palabra es ayer, hoy y siempre, como dicen Hebreos. No puede quedarse. No podemos decir, se quedaron allá en el pasado. No, de ninguna manera. Es un presente continuo. Tenemos que aprender que es un presente continuo.
Es tan maravilloso si nosotros lo queramos. Hebreos 13:15 dice, Reina Valera contemporánea, por tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiese su nombre. Cuando yo declaro una sanidad que se produce, es en obediencia a Jesús, porque dice en mi nombre. Dice uno, tú vas a sanar en el nombre de Jesús. No es de nombre de Martínez que tengo ese apellido, no. En nombre de Martínez van a suceder como aquellos que quisieron imitar a Pablo. Dice, no, a Pablo lo conocemos, pero tú, ¿quién eres? Vaya, debe ser en el nombre de Jesús, ese poderosísimo nombre de Jesús. Muchos de los problemas que vivimos son resultado de nuestra forma de hablar. No lo hacemos. Y cuando tú lo usas el nombre de Jesús, es una dinamita poderosa. Porque no lo es en el nombre, el Creador de los cielos, que con su voz dijo, separemos las aguas, y se produjeron. Hágase la luz. Fue estruendo. Imagínense en el universo. Esto que no tiene principio y fin, ¿cómo es? Pero su palabra. Es el poder de sus palabras. Hay poder. Entonces, número 3, voy a ver otra parte con ustedes y con esto terminamos. Tus palabras son la voz de tu fe. Cuando tú lo dices con la fe de Jesús, traes el respeto, el respaldo total del área espiritual donde se maneja Dios. Es poderosísimo. Pero estamos aquí, que sí, que lo aplaudo, que puras cosas que no. Es que yo creí con este candadito. Nicodemo, este hombre pobrecito, qué chulo, me encanta porque un maestro de la ley se atrevió a romper sus candados. Qué tremendo. Entonces, vamos a ver, tus palabras son la voz de tu fe. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, Reina Valera contemporánea, lo leemos en tu pantalla, pero dice, pero en este mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, dice Pablo, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. ¡Qué tremendo! A veces nos pasamos de, no hombre, como está escrito, creí, por tanto hablé. Y nosotros también creemos y por tanto también hablamos. ¡Qué padre! Entonces se van conjuntando las cosas. La forma en que tenemos que proclamar nuestra fe es con nuestros labios. Nosotros tenemos que declarar en quién hemos creído. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, en traducción lenguaje actual, TLA, dice así, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que se merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios mismo nos va a salvar. ¡Qué bárbaro! Entonces, ya aquí hablamos de algo eterno, de una salvación eterna que resucitó, yo lo confieso, que también me libró, también yo lo confieso, y con todo mi corazón que Él me aceptó como su Hijo, y entonces reconoceré que Él es mi Señor y Dios nos salvará. Eso dice en Romanos capítulo 10, en la carta de Pablo le da a los romanos. Entonces, Satanás con su astucia quiere que uses tus palabras en forma incorrecta. ¿Cuál sería una forma incorrecta?
Pues no puedo, mañana, que mañana tan triste, de plano, no, mira cuántos hijos tengo que mantener, o nada más tengo una, me quita de tiempo y ya estoy harto y que sea, vete a saber cuántas cosas. No, tenemos de veras que verlo de una manera totalmente diferente, una manera correcta, como yo puedo aplicar, aún en situaciones difíciles, y no por la baba de coco. Digo, esto me va a traer algo bien, yo me tengo que poner así, o dejar de hacer esto, y tengo que corregirlo para tener resultados mucho más agradables. Entonces, la astucia de Satanás es que nosotros hablamos de forma incorrecta. Si usas tus palabras para hablar mentira, entonces te parecerás al diablo, porque hemos leído que el padre de la mentira es Satanás. Pero si usas tus palabras para hablar la verdad, entonces te parecerás cada día más a Jesucristo, en tu manera de hablar, en tu manera de expresarte, en la forma que cuando te llaman te pones alegre, en qué te puedo servir. Si no fuera así, pues te pones roñoso, trompudo o roñosita, trompuda, y ya no vas a poder hacer nada más, porque tú tienes una actitud muy diferente. Caleb prefirió creer en la palabra y en las promesas del Señor porque obtuvo resultados sobrenaturales. Vemos un Caleb que tuvo resultados sobrenaturales. Todos los demás decidieron creer en las mentiras y obtuvieron el castigo, fruto de sus labios. Cuando estaba una bola de mentiras, eran gigantes, y nosotros parecíamos langosta. ¿Y cuando se metieron en la cabeza de los? No, hombre, puras cosas negativas. Y Caleb aprendió a confiar en Dios. El número 14:30, ya casi terminamos, dice que una sentencia tremenda que dice acá: ninguno de ustedes entrará a la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que ustedes la habitaran. Fíjense nada más, una cosa que bajo juramento prometió Dios que iban a entrar a poseer la tierra que Dios les había dado. Pero bien, fueron resultados negativos, como dice, estoy leyendo la palabra de Dios, que dice, prometí que las daría para que la habitaran. Dice, solamente Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun, estos dos entrarán a tomar la tierra. Así dice en Números 14:30. ¡Qué barbaridad! Estos dos muchachos, que eran jóvenes, se atrevieron a creerle a Dios. Más podemos nosotros que ellos. Y la voz de los otros 12 pudieron más que total. Estaban a 11 días de entrar a la tierra prometida, y todo se fue al borde por la incredulidad de 10 personitas allá, que se supone que eran líderes, ¿no? Bien, ellos recibieron. Bueno, conclusión, Caleb eligió creer en las palabras de Dios. Por eso es un ejemplo que tenemos que tomar. Está Josué, lógicamente, pero Caleb también estaba allí. Rechazó la mentalidad de esclavo. Él decía, yo no vuelvo a ser esclavo. Salí de Egipto, luché así, lloré, sufrí, vi las necesidades de mis padres, de los cuales yo no quiero lo mismo. Entonces rechazó la mentalidad de esclavo. Y si nosotros cambiamos nuestro chip, rompes a cambiar de esclavo a tu antigua manera de pensar y deja que Dios te llene, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Puede cambiar. Caleb rechazó la mentalidad. Número 2, asumió la mentalidad de conquista. Yo voy a conquistar. Dios te puede dar grandes cosas, maravillosas, y tú dices, de hoy en adelante voy a conquistar. ¿Cuántos tenemos mal carácter? Yo digo, voy a luchar y voy a vencer mi mal carácter. Voy a luchar para mis ¿cómo se llama? Mentales,
eslabones mentales que no he podido cambiar por una mentalidad de conquista, una mentalidad de que lo voy a lograr. ¿Por medio de qué? Porque así dice la palabra, enfatizando las promesas de la palabra. Entonces yo te quiero decir, querido hermano que me escuchas, es maravilloso creerle a Dios en esta etapa que tú estés pasando, en esta transición. Esto tenemos que hacerlo. Debe ser una de victoria en victoria y de gloria en gloria. Esa es nuestra conquista, priorizando la palabra de Dios. La fe light es muy ligera. La fe es ineficaz si es muy light. No funciona para guardar tu vida, porque esta fe fingida no funciona. No te da los recursos necesarios para conquistar todo lo que tiene Dios para ti. Vamos a cambiar esa actitud que no nos ayuda en nada, que si la cambiamos el chip, seremos de una mentalidad no de esclavo, una mentalidad de conquista, de una mentalidad de que pongamos la palabra por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo tengo, y tú, y yo, y todos estos recursos, el Señor ya nos las dio. ¿Para qué las necesitamos? Para tener la victoria. Estos recursos son para que tú y yo tengamos la victoria. Por último, dice este versículo, Josué capítulo 14, versículos 13 y 14, dice, según Reina Valera contemporánea, lo vamos a ver en tu pantalla. Entonces dice, entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, el que era kenicita, y dice, y como herencia les dio Hebrón. Quiere decir, cuando el comandante Josué y Caleb se acerca que le diera esa parte, dice la palabra de Dios que se la dio a Hebrón. Le dio a Hebrón esa tierra tan grande. Hasta el día de hoy es su herencia de Caleb, dice la palabra de Dios, porque siguió fielmente al Señor, el Dios de Israel. Lo premió y le dio Hebrón. Qué promesa tan maravillosa cuando Dios nos da esa victoria. ¿Cuál es tu Hebrón? Donde puedes vivir tú y toda tu descendencia. Es una lucha contra la pereza, contra todo, porque tú tienes un llamado para ir donde el Señor te llamó, tú y tu descendencia. Qué interesante. Vamos a orar. Ponemos en tus manos, Padre Celestial, esta preciosa palabra. Gracias por motivarnos, gracias, Señor, por darnos esa fe, esa preciosa fe que podemos poner en práctica, Señor. Gracias también, Señor, porque aprendimos que tú bendices nuestra fe y que nuestras palabras dan el fruto, que siempre y cuando lo hagamos conforme tu preciosa palabra, y tus palabras son realidad. Nosotros la creemos, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias por bendecirnos en este domingo, Padre Santo, y ponemos nuestro hogar, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos en tus preciosas manos, y bendícela, Señor, como una generación que tú me has dado, una generación bendecida. En el nombre precioso de Jesús. Amén.